vamos a construir un coche en asonometría isométrica y al mismo tiempo los ejes elípticos de las ruedas por el método de Mannheim. Nos alejamos, dibujamos los ejes. Los ejes deben formar entre sí 120 grados, o sea que podemos hacer un triángulo equilátero y directamente son las bisectrices por cada uno de los vértices. Dibujamos, por ejemplo, una horizontal que lógicamente la prolongación corta esto en una medida igual que esto, o sea que esta medida es igual que esta por ser un triángulo equilátero, y lo mismo aquí, o sea que los triángulos son todos iguales. Bueno, en vez de hacer el abatimiento de las caras hacia aquí, pues lo podemos poner directamente aquí. Sabemos que esto en el espacio es una pirámide que forma 90 grados y no lo abatimos así, sino que en realidad lo abatimos hacia aquí y lo desplazamos. Por lo tanto tenemos, ya no hacemos ese abatimiento, ponemos aquí directamente los 90 grados. De manera que aquí marcamos 45 y aquí 45. Ya que en asonometría isométrica estos dos ángulos son iguales, entonces obviamente esto al desplazarlo hacia aquí tendrá también los mismos ángulos al girarlo y desplazarlo, y lo mismo aquí. Cogemos aquí 45 grados y aquí 45, con lo cual tenemos aquí un ángulo de 90 grados, de manera que la prolongación del eje Y es la bisectriz, el eje X y el eje Z. Bueno, tenemos entonces estos dos planos, con estos dos nos llega, y vamos a dibujar un automóvil, por ejemplo, que venga por aquí. Vamos a hacer que llegue pues hasta aquí. O sea, esta sería la planta de la figura. Entonces proyectamos esto aquí, sabemos ahora que la medida real es esta. Lo normal es hacerlo al revés, colocamos aquí la planta, pero bueno, colocamos la planta aquí y directamente seguimos siempre la dirección del eje, y por este punto hacemos una paralela a este eje, ya que en el espacio también lo son, pues aquí al ser una proyección mediante paralelas, pues también se mantienen paralelas. Entonces tenemos que esto, como si lo levantáramos, queda según esta vista. Mientras que el automóvil, por ejemplo, va a llegar ese perfil o alzado, según consideremos, pues por ejemplo hasta aquí. Esa sería la forma del perfil. Entonces, según eso, proyectado aquí, tenemos que esto viene por aquí. Como esto no es un abatimiento, pues la figura no sale al revés, sino que directamente aparece como girada un poco más. Entonces proyectamos también esto aquí. Tenemos aquí ya la altura real del automóvil. Bueno, por último vamos a dibujar las ruedas, por ejemplo por aquí. Vamos a dibujarlas debajo del plano XY. Es decir, una rueda, la otra rueda aquí enfrente. Entonces, si proyecto esta medida por aquí, tengo que el cuadrilátero va a venir ya por aquí. Y lo mismo, proyecto también esto sobre esta línea que corresponde a esa, traigo por aquí y va a venir por aquí. Coloco aquí también la posición exacta de la rueda, por ejemplo que tenga esta anchura, y una vez que tengo la posición exacta, pues también este punto lo proyecto ahí arriba y este lo proyecto ahí arriba. Entonces, esto pasa por la mitad, por el punto medio hago un eje y tengo ahí un cuadrilátero donde voy a meter la elipse que corresponde a la rueda. Bueno, uno de los primeros temas que habrá que calcular es cómo se calculan los ejes de esa elipse, y es lo que vamos a hacer por el método de Mannheim, con dos n's y acabado en m. Bueno, vamos a hacer que, por ejemplo, esta rueda, aquí está el eje de giro, esta ya no lo hacemos porque no se ve en la perspectiva, pero esta sí debe estar alineada con esta y con el mismo grosor el neumático, y vamos a poner el eje
el eje de esta está por aquí, pues vamos a poner el eje de esta, por ejemplo, por aquí. También con la misma dimensión tenemos la rueda y vamos a girarla, por ejemplo, vamos a hacer para que se distinga un poco más, darle color. Esta es la rueda. Bueno, hay que decir, la dimensión debe ser igual en una que en otra. Bueno, decíamos que esta la íbamos a girar, por ejemplo, un ángulo, vamos a poner, por ejemplo, 20 grados. O sea que aquí tendríamos 20 grados. Bueno, por lo tanto, este punto haciendo centro aquí viene a parar aquí. O sea que esto visto así en mayor, o sea, el giro de este segmento no tenemos problema, gira y viene a parar aquí, y este viene a parar aquí. Entonces ahora hay que hacer una ortogonal, cogemos ahora la misma dimensión, esta la colocamos aquí y ya tenemos la rueda girada. Bueno, pues entonces tendremos ahí ya la rueda girada. Esta es la nueva posición de la rueda. Bueno, pues según vemos, si prolongamos esta línea, no tiene por qué coincidir, vamos a hacerla que no coincidir con el vértice, con el origen de coordenadas, por ejemplo que caiga aquí detrás, corta al eje Y, bueno, este sí prima, este sí, en este punto y el eje X en este punto. Bueno, entonces subimos esos dos puntos, y subimos esto mediante ortogonales a esta línea, y tenemos entonces que la dirección de esta línea pasa por esos dos puntos, o sea, pasa por esos dos, por aquí. Y luego tenemos también que al prolongar esto, pues por este punto levantamos una vertical y una paralela. Ahora sabemos que estas dos líneas, que aquí corresponden al grosor, que va a ser esto por aquí, y aquí haciendo una ortogonal, pues será una elipse idéntica a la de fuera. Ya no dibujo el cuadrilátero, simplemente es un cilindro. Y esta pues tenemos que el centro de giro es este, subimos este punto, que en realidad se corresponde con esta línea, subimos el centro de giro, que en realidad corresponde aquí a esta línea, si somos precisos corresponde a esa línea, y podemos subir también los puntos del extremo. Entonces, si yo por ejemplo prolongo esta línea, corta aquí. Bueno, pues puedo levantar aquí esto, y si prolongo esta, me corta aquí abajo. Puedo proyectar también esta y unir ambas. Entonces, al unir ambas, pues tengo la proyección exacta de este contorno de la rueda. Lógicamente aquí, pues bueno, por una cuestión de precisión, me ha salido, esto estaría más hacia abajo, me ha salido muy ancho, debería quedar más hacia allá. Entonces tengo aquí el eje de giro y el contorno de la rueda viene por aquí, hago lo mismo con este, corta aquí, y ahora corta allá abajo, proyecto ese punto por abajo y caerá por aquí. Bueno, una vez que ya tengo aquí lo que es la parte correspondiente a esto, entonces lo único que tengo que hacer es levantar verticales con el mismo tamaño que tengo aquí. Cada uno de los extremos, paralela a esta, vertical, vertical. Entonces ya tengo ahí que aquí en este prisma va a quedar la otra elipse. Y luego el contorno del cilindro va a tener esta dirección coincidente con esta. Bueno, ahí tendría ya el cilindro, o sea que vendría por aquí y este vendría por aquí. Los he proyectado en axonometría. Ahora podría hacer un poco la estructura del automóvil, pues por ejemplo marcar por aquí por donde viene, aquí lo que va a tapar la rueda, y aquí si quiero redondear un poco las formas.
por ejemplo así, para que se intuya un poco más que realmente esto es algo práctico. Podría ser algo así, y aquí los faros con el parachoques, y esto habría que taparlo con el guardabadros igual que este de aquí. Bueno, habría que hacer otras elipses por dentro que fueran también, pues respecto a estas, semejantes en la sonometría. En principio nos quedamos con esto. Decíamos que íbamos a calcular con total precisión, ahora ya viéndolo de cerca y más en plan técnico. Tenemos este cuadrilátero con los dos ejes. O también tenemos este, también hecho mediante paralelas, con los dos ejes que pasan por el centro de ese cuadrilátero, de ese romboide. Bueno, en realidad el procedimiento es el mismo, tenga la orientación que tenga el cuadrilátero, y este método vale cuando se hace mediante proyecciones cilíndricas, como pasa aquí, que en realidad los lados del cuadrilátero permanecen paralelos. Entonces el procedimiento sería el siguiente: tenemos los dos ejes, vamos a marcar esos dos ejes a color para que se distingan mejor, son los diámetros conjugados de la elipse. Entonces por este punto hacemos una ortogonal a esta recta, es una recta perpendicular, lo marcamos con ese símbolo. Ahora hacemos centro aquí y hacemos un arco hasta que ese arco corte a esta perpendicular. Bueno, entonces tenemos este punto que unimos con el extremo del vértice del eje mayor. Una vez que tenemos esto, hacemos una circunferencia cuyo centro es el punto medio de esos dos y cuyo diámetro es esos dos puntos. O sea, queda comprendido entre esos dos puntos. Ahora uno este punto con este, o sea, el centro con este, y también lo prolongo, obteniendo aquí ya dos puntos de intersección. Nos vamos a acercar un poco. Bueno, una vez que tengo esto, pues aquí hay una cosa que tengo, que en realidad este punto, si lo uno con este, me determina la dirección del eje mayor. O sea que por aquí ya puedo trazar el eje mayor de la elipse. Y si hago una perpendicular, obtengo la dirección del eje menor. Y por último, si cojo este diámetro y hago un arco, me corta aquí. Ese es el extremo del eje menor. Mientras que ahora si cojo este diámetro de aquí a aquí, perdón, este radio, también este radio de aquí a aquí, hago un arco, y hago un arco, me corta aquí al diámetro mayor. Bueno, pues este es el vértice del extremo del semieje mayor. Eso quiere decir que su simétrico respecto a esta recta nos dará ahí el otro punto, y aquí puedo hacerlo con compás, con un arco, prolongar esta línea y tengo ya ahí ese punto. Puedo hacer también con compás y pasar este punto aquí. Entonces ya tengo los diámetros y también los extremos de los diámetros mayor y menor, y como también tengo estos dos puntos por donde pasa la elipse, puedo hacer con precisión ya la elipse. Pasa por ese punto, entra tangente por ahí, y esa sería la forma de calcular con total precisión el eje mayor y el eje menor de la elipse. Aquí pues también iría hacia ahí. O sea, de esta manera obtuvimos los extremos. Hay que decir que en el caso del automóvil, bueno, por aquí esto habría que centrarlo más, pues si tanto si está en perspectiva cónica como si está en axonométrica, si hago el eje de esta rueda, siempre el eje mayor es ortogonal a ese eje. En este caso pues ya no se cumple, porque
el eje mayor al girar la rueda ha cambiado de posición. Y hay que decir también, nos alejamos, que el eje menor de las ruedas corta al eje este de la nueva circunferencia del nuevo cilindro girado en un punto. Bueno, pues según el principio de Ackermann, si cogemos el simétrico de este punto respecto al eje del automóvil, esta rueda que queda aquí, hacemos ahora el radio de giro de esta rueda, tenemos aquí el centro de giro, esta rueda es ortogonal a este eje de giro y esta también lo va a ser. Eso quiere decir que una rueda gira más que la otra, ya que tienen radios distintos. O sea, este tiene este radio y este tiene un radio mayor. Por tanto, esta rueda va a girar un ángulo más abierto que esta de aquí, que es más cerrada a la curva porque está más cerca del centro. Bueno, es un dato que ya lo vimos en otro vídeo con más detenimiento. Lo que nos interesaba era ver cómo calcular los ejes del tema de las ruedas, y que si la vemos de cerca, pues todas, una vez que calculamos una elipse de la rueda, que corresponde a una circunferencia en el espacio, pues por ejemplo tenemos la del neumático por detrás, todas, si hacemos aquí otra para el neumático, para simular que el neumático hace una curvatura, todas las elipses en la sonometría son todas proporcionales, que quiere decir que en realidad son todas de igual forma, aunque de distinto tamaño. Todas las que estén en planos paralelos y que correspondan a circunferencias. Si alguna corresponde a una elipse o esté en un plano no paralelo, por ejemplo, si aquí hay otras circunferencias o elipses que lógicamente están en un plano oblicuo o con curvatura, lo que sea, lógicamente esto ya no tiene nada que ver ni son proporcionales. Pero las que están en planos paralelos, como pasa en el tema de este neumático, siempre son todas elipses iguales de forma, pero de diferente tamaño. O sea que podríamos ir haciendo ahí todas las curvas, todas idénticas en la forma. ¿Qué quiere decir eso? Que son semejantes o proporcionales. Bueno, pues ese es el método Mannheim para obtener diámetro mayor y menor de la elipse, dados los dos naranjas conjugados, que son los que corresponden a dos diámetros de 90 grados en el espacio.